Hey, ¿qué pasó mi gente de YouTube? En el día de hoy vamos a hacer un top 5 de las mejores supermotos que existen en el mercado, que son legales de calle. Ahora, quiero que realmente tengan en mente que esto solamente es mi opinión. Muchos pueden tal vez no estar de acuerdo con lo que voy a decir. Ahora, estas motos no estoy especificando que sean buenas para principiantes o no. Hay unas que sí, hay otras que no. Simplemente estas son las mejores motos que diría yo que yo realmente, esta es una lista personal para mí, que yo estaría en la búsqueda para comprar una moto en el futuro o como sea, ¿ok? Bueno, vamos a empezar con el número 5. Esta moto sería una Yamaha XT 660X. Realmente no sé mucho sobre esta moto. La moto se ve bien, me parece que es una moto estupenda, es muy similar a la WR250X, tiene un poco menos de la tecnología esa. Obviamente muchos de ustedes, igual que yo, conocemos el modelo XT, ya que hay XT125, XT200, XT225, hay un pocotón de modelos XT y bueno, aparentemente llega hasta la XT660 y la versión X es la que viene con las llantas de calle, que serían las de supermotos. Y bueno, aparentemente esta es una muy buena moto para los que están en países que requieren ciertas licencias, o sea que las licencias tienen limitaciones. Esta aparentemente llega hasta la A2. Y yo creo que esto tiene más que ver con Europa. No sé si México tendrá eso, pero aparentemente la A2 llega hasta esta moto. O sea que con esta moto pudieras, en teoría, utilizar tu licencia A2. Creo. Realmente no conozco de las licencias. Si eres alguien de España y quieres explicar en los comentarios cómo funcionan las licencias en Europa, por favor, déjame saber. Que para la siguiente moto, que sería la moto número 4, esta sería una Yamaha WR250X. Y sí, bueno, muchos de ustedes saben, yo tengo esta moto personalmente, está allá en Panamá, no me la he podido traer, no sé si venderla, quién sabe, tal vez me tenga que regresar a Panamá algún día y tengo una moto ahí esperándome. Amo esta moto, definitivamente. Es la única WR en Panamá. De verdad que esta moto es excelente. Hay un par de cositas que no me gustan. Tal vez si pudiera tener una suspensión un poco más rígida, meterle un Power Commander para ayudar a esos wheelies a que sean más fácil. Y por otro lado, bueno, también lo de los wheelies tiene que ver conmigo. Creo que tal vez yo por irme por el lado seguro, nunca no sé, como que uno poco a poco se te va el miedo y poco a poco le vas dando. Ahora que me compré la pequeña pit bike, estoy como aprendiendo a subirla más. Y bueno, la verdad es que esta moto es excelente. Es una moto indestructible, el motor dura para siempre. Hay gente que la ha llegado hasta 150.000 kilómetros y ni siquiera tienen que cambiarle los pistones. Excelente moto. Aparte que esta es una de las dos opciones en el mercado
porque todas las otras motos son extremadamente difíciles de encontrar. Y bueno, incluso la WRX es bien difícil de encontrar, pero esta es la que más abunda. Entonces la que viene sería la número 3, sería una DRZ400 SM. Entre esta y la WR250X, estas son dos motos que son las más populares en el mercado. Esta sería una 400cc, es prácticamente lo mismo que la WR, tal vez un poco más bajo, o sea, no tiene tal vez un par de centímetros menos que la WR. Me parece que es lo ideal en la moto o en cualquier moto, incluso para principiantes, ya que no es tan poderosa como uno cree. Tal vez tiene como 36 caballos de fuerza, en comparación a la WR tiene 28. Si le metes un kit, un big bore, le metes los jettings, le metes full exhaust, CDI, todo eso, puede dejar la moto más o menos alrededor de los 42 caballos de fuerza, que sería una bestialidad de moto. Y bueno, la verdad es que se maneja muy bien. Desgraciadamente solamente tiene 5 cambios, pero bueno, igual tienes esa fuerza que te ayuda a no estar tanto subiendo y bajando de cambios. Y me parece que es excelente. Y bueno, si te la puedes encontrar en tu país o en el dealership, o si le dices a la gente del dealership que te traiga la moto, vas a tener una moto que ahorita mismo se ve muy bonita, con los rines azules, con los rines dorados. A mí me gustan los rines dorados, aunque estoy entre decisiones, y puede ser que me compre esta moto. Ahora, las próximas dos motos son las dos motos que yo realmente estoy buscando. Son las motos que me hacen latir el corazón. Vamos a ir de una vez. Sería la número 2, sería la KTM 690 Enduro transformada a Supermoto, o la KTM 690 SMC, que es básicamente la misma moto, pero ya viene de fábrica en Supermoto. Esta es una moto que es una bestialidad de moto. Obviamente es una moto con un motor de uso diario y no de carrera, así que es una moto que te va a durar más, va a tener menos mantenimientos. No es lo mismo que una moto de motocross que es transformada a Supermoto y cuando la llevas a la pista es nada más acelerar a fondo todo el tiempo. Esas motos son motos que cada vez que sales a montar tienes que cambiar el aceite. En este caso, la 690 es una moto diseñada para calle, para uso diario, y obviamente por ser un cilindraje más duro tiene un poder muy similar, obviamente mucho más que una de carrera 450, pero para dártelo así, una Supermoto 450 de pista tiene aproximadamente 48 caballos de fuerza stock, ok. Y sí, esta vaina es una bestialidad. Ahora, la 690 tiene aproximadamente 72 a 78 caballos de fuerza. O sea que es una moto que tiene ese poder escondido. Y bueno, no sé qué más decirte sobre la moto. La moto es una estupidez y me encanta. Voy a tratar de conseguirle las mejores fotos posibles. Y bueno, me enredé. Bueno, la próxima moto sería la número 1. Y esta es básicamente la misma moto que la KTM 690. Esta sería una Husqvarna 701 Supermoto. Esta moto es la moto, vamos a decirlo así, de todas las supermotos en el mercado. Esta es la mejor supermoto que te puedas conseguir. Obviamente estoy hablando en generalizaciones. Obviamente va a ser mucho más pesada que las demás, pero esta moto, si tu enfoque es ciudad, carretera, porque sí, esta moto te va a permitir estar en carretera normalmente, ¿okay? Esta moto es la que es, o sea, igual que la KTM 690, solamente que esta moto viene con un poquito de mejor tecnología, ciertas piezas son un poco mejor, de mayor calidad. Y bueno, pero básicamente es exactamente la misma moto. Incluso el motor es de la KTM, nada más que le hacen un rebrand. Eso se llama rebranding, no sé por qué hacen eso, pero
bueno, digo, si tengan una idea de por qué pueden hacer eso, es para llegar a mercados donde hay limitaciones, pero obviamente esta es una moto que la ha agarrado la BMW. Claro que la BMW es el dueño de Husqvarna, y compraron todo lo que es, ¿sabes? La información sobre la KTM y la tecnología de la KTM 690, y se la han aplicado a esta moto. Y bueno, realmente diría yo que este es lo que está encima de toda la tecnología para una supermoto. Esta es la que es. Y bueno, realmente no tengo mucho más que hablar. Si tú sabes de alguna moto que tú crees que vale la pena introducirla en algún futuro en una lista de estas, por favor déjamelo saber en los comentarios. Si quieres hablar también puedes mandarme un comentario, yo te respondo. Y bueno, realmente también si tienen cualquier sugerencia para cualquier otro video, estoy haciendo estos vlogs a través de mi cuarto, aunque no lo crean, porque desgraciadamente hay bastante nieve y el clima todavía está a -9. No es muy bonito salir a montar moto con estas temperaturas. Así que bueno, les agradezco todo el tiempo que me han mantenido aquí, que han tenido aquí en el video, y déjenme en los comentarios y nos vemos luego, muchachos. Se les quiere mucho, un abrazo. Este es Fracking Moto. Si tú eres latino o hablas español, asegúrate de apoyarme y darle un subscribe a este canal. Además, si te gustó este video, dale click en ese like button. Quítate y asegúrate de darle share si te gustó este video. Muchas gracias a todos.